libro libre. ¿Quieres ser la protagonista de tu vida y brillar a cada momento? Ludic Parlor Salón es la solución. Contamos con servicios de manicure, pedicure, mini spa, mani y gel color, peri spa, cortes, tintes, spa para cabello y mucho más. Visítanos, Boulevard Morelos, número 717, local 4, en Plaza Terza. Haz tu cita al 688-1286. Aprovecha las promociones por aniversario. Ludic Parlor Salón, siempre a la vanguardia. El café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico. Sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la Sierra de Zongolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón. Y solicítalo al 6622-336232. Café Tatiasca, auténtico de altura. Fíjese, hay una parte, uno de los apartados muy interesante, como todo el libro, ¿no? Que se llama Morir por el trabajo. Y él hace un análisis del tema del trabajo ya en pleno siglo XXI. El trabajo, miren, Marx y Engels pues, son reconocidos mucho por su ideología socialista, sobre todo ideología comunista, pero son unos grandes pensadores que hacen un análisis sociológico, aunque nunca le llamaron sociología. Sociología era la de Augusto Comte, la del positivismo, que fue contemporáneo de Marx. Marx nació en 1818, tenía unos 20, 25 años, casi 30 años, cuando Augusto Comte lanza su física social, le llamaba él, que era de la sociología, que era el positivismo, una visión totalmente diferente de la del propio Marx. Bien, pero Marx es un gran pensador que hace análisis muy a fondo, y lo mismo que Engels. Y ambos sostienen que parte de lo que hizo al ser humano es el trabajo. Incluso hay un pequeño escrito que escribió Engels, muy breve, que se llama El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Y ahí sostiene y da muchas evidencias de cómo el trabajo ayudó a que el ser humano fuera poco a poco trascendiendo su condición de homínido para llegar a Homo sapiens, a hombre que piensa, y después a Homo sapiens sapiens, hombre que piensa. O sea, el trabajo ayudó, así como ayudó la palabra, el desarrollo del aparato fonoarticulador y la mente, como ayudó el consumo de carne. Incluso dice Engels, que me perdonen mis amigos los vegetarianos, dijo, pero si no hubiera sido por la carne, ¿sí?, el cerebro no se desarrolla para poder ser humano, ¿sí? Y claro, con ¿qué podemos llamar? Descubrimiento o invención, o las dos cosas, del fuego, ¿sí?, que permitió pues, cocer la carne, asar la carne, de tal manera que el cuerpo la pudiera procesar. Si la carne cruda pues, no se procesa adecuadamente. Bien. El trabajo ahora, en pleno siglo XXI, prácticamente es una maldición, ¿sí? Ya no es el trabajo que reivindica, el trabajo que lo lleva a la realización de la persona, ¿sí?, sino es una maldición. Incluso el autor habla de una crisis que hubo en Japón y de cómo se manifestó esto en el suicidio. El trabajo en sí mismo, como demostró el propio Marx, no coincide en absoluto con la alienación, ¿sí?, que existe ahora. Y hubo una gran crisis, ¿sí?, en Japón. Bueno, dice, la exigencia de la juventud nunca, como en esos últimos años, ha sido ante todo exigencia de trabajo, ¿sí? En realidad, una de las grandes, de los grandes problemas de nuestro mundo actual y de nuestro México actual es que no hay trabajo, ¿sí? De que hay muchas personas, ¿sí?, que estudiaron para X
profesión o para X técnica, ¿sí? y no encuentran para lo que estudiaron. O sea, no hay forma de realización, ¿sí? Algo no conecta. O no conecta las universidades con la economía, o los generadores de trabajos, de empleos, pues no están haciendo lo propio, ¿sí? Entonces hay una disociación entre lo que se estudia y finalmente lo que se está elaborando. Lo ideal sería que lo que estudia la persona, después la sociedad le pueda brindar el lugar adecuado para que desarrolle, porque esto conlleva una sinergia altamente positiva. Por una parte, la realización de la persona, de aquel joven que estudió una determinada profesión y ahora viene y la pone en práctica, y eso le permite tener un modo honesto de vivir, una remuneración adecuada, y al mismo tiempo la sociedad se nutre de ese conocimiento, de ese trabajo. Pues hay una disociación y no se da. O es que la mirada de Telémaco abierta ante el mar no es una mirada que aguarda un trabajo como posibilidad de dar sentido a su presencia en el mundo, se pregunta el autor. También la crisis económica japonesa a finales de la década de los 90 tuvo entre sus consecuencias un aumento significativo del número de suicidios. Se trató en su mayoría de hombres por encima de los 50 años que se vieron al margen de los procesos de reestructuración industrial. A menudo optaron por lanzarse bajo los trenes que entraban en las estaciones. La amplitud de este fenómeno llevó a una compañía de ferrocarriles en Tokio a instalar los llamados espejos antisuicidios. Los psicólogos japoneses pensaban que devolver su propia imagen al sujeto podría tener un efecto disuasorio. Ver mi imagen del hombre ante el espejo debería atenuar mi impulso suicida. Una inyección de narcisismo debía servir para contrarrestar el sentimiento depresivo que llevaba al precipicio, que llevaba a la muerte. El autor considera una idea de lo más ingenua. La verdadera imagen de nosotros mismos no es en absoluto la imagen que nos devuelve el espejo, sino la que nos remite el cuerpo social. Las personas que amamos, que apreciamos, las que nos reconocen un valor. El espejo que cuenta, tómenlo en consideración, ojo, el espejo que cuenta es el espejo que nos devuelve la dignidad de nuestra condición de seres humanos. Es lo que el otro, y el otro es la persona que amas, el otro es tu vecino, el otro es tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hermano, tu hermana, ¿sí? Tu pariente, ¿sí? La persona con la que te cruzas en la calle, ¿sí? Esa persona recibe y percibe una imagen de ti. Y a juicio de Massimo Recalcati, la imagen que cuenta es la que percibe el otro y que ese otro lo devuelve. Y entonces, en este juego de espejos, de alguna manera, la persona percibe de qué forma el otro me está percibiendo. Y al final de cuentas, dice Recalcati, esa es la imagen que cuenta, no la que te devuelve el espejo, sino la que te devuelve el otro. Por eso hay que tener mucho cuidado y valorar en su centro y en su esencia, pues, particularmente las personas que amamos, ¿sí? Y devolverles una imagen adecuada, correcta, acorde a lo que realmente es aquella persona, y no muchas veces a lo que uno quisiera que fuera, sino a lo que realmente es. Eso tiene un impacto muchísimo mayor en la psique, en el sentimiento, en el corazón, en la emoción de aquel ser humano.
Entonces dice el autor que es una idea muy ingenua, porque la verdadera imagen no es la que nos devuelve el espejo, sino la que nos remite el cuerpo social, las personas que amamos. Por esta razón, para el niño, como afirmaba Winnicott, siguiendo a Lacan, el verdadero espejo es el rostro de la madre. ¿Qué sentimiento le provoca el hijo a la mamá y que se refleja en el rostro de la madre? Esa es la verdadera imagen que en un juego de espejos el niño percibe que su madre le está devolviendo y que así su madre lo está percibiendo. Entonces, si es una imagen de aprobación, aquel niño va a crecer sano emocionalmente. Si es una imagen de reproche, si es una imagen de desaprobación, eso le va a repercutir de una manera muy profunda, ¿sí? A veces una persona puede ser, sin quererlo, desdeñosa con la otra y dar a entender que la imagen que me está reflejando no es buena, no me gusta. Y eso repercute en el otro, particularmente si hay un sentimiento y una afinidad y un deber, entre comillas, de amar o ser amado por aquella persona. Entonces, para el niño, el verdadero espejo es el rostro de la madre. Quienes optan por el suicidio son personas que han perdido su imagen, que se han topado con un espejo hecho añicos, que ya no pueden reconocerse en nada. Han sido despojados de su propia imagen porque han perdido la posibilidad de trabajar como posibilidad que otorga dignidad y valor a la vida, humanizándola, realizándola socialmente. No solo de pan vive el hombre, reza la famosa máxima evangélica. No son desde luego los psicoanalistas los únicos que comprueban cotidianamente esta verdad. La vida humana no se realiza solo a través de la satisfacción de las necesidades primarias naturales, instintivas. La vida se humaniza solamente a través de la adquisición de una dignidad simbólica que la hace única e insustituible. La vida se humaniza a través del reconocimiento por parte de la propia familia y del propio cuerpo social al que se pertenece como vida humana. Frente a la trágica ráfaga de suicidios causados por la pérdida del trabajo, por el fracaso profesional o la angustia de no poder soportar el continuo aumento de las deudas y la onda sísmica de la crisis económica que estamos viviendo, nos vuelve a la cabeza toda la potencia de la máxima evangélica. No solo de pan vive el hombre. No porque el pan no tenga importancia, ¿quién podría negarlo? Especialmente en tiempos de crisis, cuando la supervivencia misma de los individuos y de sus familias se ve en peligro. Y con todo, el drama del suicidio es propiamente humano y solo humano, porque lo que está en juego no es solo el pan. La falta de pan puede generar indignación, revueltas, enfrentamientos, una legítima reivindicación de justicia social, desesperación, frustración, desaliento, pero no es la falta de pan en sí misma la que puede llevar a una vida humana a la decisión de abandonar el mundo. Marx tenía razón al negarse a considerar el trabajo un simple medio de subsistencia. Pensaba que el hombre hallaba en él no solo el medio para ganarse el pan de cada día, sino también y sobre todo la posibilidad de dar sentido a su vida, de hacerla diferente a la de los animales, de volverla humana. Es el trabajo lo que confiere forma al mundo, lo que transforma la materia, lo que lleva a cabo la empresa, la construcción, el proyecto, lo que se sabe generar el futuro. Eso es lo que lleva a Marx a otorgar al trabajo humano una dignidad fundamental e insustituible. Ayer comentando en Vox Populi con el maestro Vladimir Gómez Anduro,
él traía cifras pues muy objetivas y contundentes acerca de cómo en el gobierno del presidente Evo Morales se habían mejorado todos los indicadores económicos y evidentemente la gente estaba comiendo mejor, la gente tenía trabajo, la gente podía mandar a sus hijos a la escuela, ¿sí? Se había reducido la pobreza, se había reducido el analfabetismo. Y entonces, ¿qué pasó? Porque, como comentábamos ayer, ¿sí? Llegó un momento que el propio bienestar que generó esa situación adecuada socialmente, ¿sí? Llevó a la gente a pedir muchas cosas a un gobernante, entre otras cosas, congruencia. Si hiciste un referéndum en el 2016 y la gente te dijo, ya hemos estado contigo 10 años, ¿sí? Ya, ¿sí? Y no le haces caso y acudes a la gente que tú pusiste en el tribunal para que esa gente diga, de acuerdo a una interpretación pro persona, puedes reelegirte y hacer tu participación a contracorriente de lo que quiere la misma gente que con tu gobierno apoyaste. Entonces quiere decir que una vez satisfecho la demanda de pan, el ser humano pide otra cosa. Entre otra cosa, congruencia. Entre otra cosa, defensa de las instituciones. Entre otras cosas, que esas instituciones que hemos hecho muchas cosas para consolidarlas, pues respetarlas. No podemos aceptar las instituciones cuando hacen lo que uno quiere y luego denostarlas cuando las instituciones no actúan como uno quisiera, ¿sí? En esencia, y siguiendo un poco a Massimo Recalcati, llevando hacia allá en una extrapolación su planteamiento, en esencia eso está en el fondo, ¿sí? Una sociedad que primero se siente agradecida con un gobernante que lo hizo bien, siendo una persona humilde, siendo una persona de los grupos vulnerables, un indígena Aima, ¿sí? Pero que luego, ¿sí?, se vuelve contra esa población en una cosa simbólica, ¿sí? Yo te dije que no te debías de reelegir y tú, a contracorriente de nosotros, vas y te reeliges, ¿sí? Pero además, ¿sí?, como no te favorece totalmente el voto, haces fraude para que parezca que sí te favorece. Eso no te lo vamos a soportar, ¿sí? Es un punto esencial que hay que tomar en cuenta, muy en cuenta, pues, para generar una sociedad de mejor convivencia. Dice el autor que en una obra de él, que se llama ¿Qué queda del padre?, dice, pongo el énfasis en un grave error presente en las legítimas protestas del 68 contra las versiones disciplinarias y autoritarias de la ley encarnadas por el padre amo. Emanciparse realmente del padre no significa rechazar su existencia. Para prescindir del padre, sostenía Lacan, hay que saber servirse de él. El rechazo del padre, en cuanto tal, nos encadena para siempre al padre. El odio no nos libera, sino que nos vincula para la eternidad y solo genera monstruos. Obstruye el despliegue de la vida. La retórica del convertirse en padre de uno mismo, de la que nuestro tiempo es un patrocinador entusiasta, olvida que ninguna vida humana se constituye por sí misma. Rechazando la paternidad, se rechaza también la deuda simbólica que posibilita la filiación de una generación a otra. La libertad se disocia de toda responsabilidad y se convierte en mero capricho, en triunfo de la perversión. Pues bien, tampoco a propósito del trabajo es muy distinta la situación. El rechazo ideológico del trabajo como sede de mortificación de la vida contrasta hoy en toda su evidencia con la desesperada exigencia del derecho al trabajo, con la posibilidad de que haya
y de que se reparta. La gente se mata no para librarse del trabajo, sino para reivindicar, aunque sea de manera tan destructiva, su dignidad de seres humanos, para poder realizar su propia esencia humana, como diría el joven Marx, a través del trabajo. La herencia como movimiento de subjetivación pasa a través de la posibilidad del trabajo. ¿No es acaso esta una de las razones que impulsan a Ulises, el padre de Telémaco, contra la arrogancia dilapidadora de los pretendientes, contra su extravío en un goce sin satisfacción, contra su rechazo al trabajo? Fíjese, este planteamiento de el tema del odio, ¿sí? Dice, el odio no desvincula a la persona con el otro a quien odia, al contrario, el odio lo imbrica más, el odio lo une más con el ser odiado, ¿sí? El deseo de venganza, a final de cuentas, aniquila al potencial vengador. En el Antiguo Testamento está prohibida la venganza, ¿sí? Incluso para convencer a los israelitas. Le dice Jehová a sus profetas para que se lo transmitan a los israelitas. Tuya no es la venganza. Tú no te vengues. La venganza es de Jehová. Permite que Jehová se vengue por ti. Tú no te vengues, ¿sí? Si tu enemigo tiene frío, dale cobijo. Si tu enemigo tiene hambre, dale pan. Si tu enemigo requiere un refugio, dale refugio. No lo odies. ¿Por qué hace este planteamiento el Antiguo Testamento? Porque al final de cuentas, la víctima principal del odio es quien odia y no el odiado. ¿Sí? La víctima principal de la venganza, a final de cuentas, es el vengador, ¿sí? Y no sobre quien recae la venganza. Por eso, mía es la venganza, dice Jehová, tú no te encargues de la venganza. Y esta enseñanza la profundiza posteriormente Jesucristo. Hay un pasaje donde dice, amad a vuestros enemigos, porque qué mérito tiene que ames al que te ama. Aún las personas más ruines aman a quien los ama. Y sí, lo podemos ver en nuestro entorno tan violento. Aún las personas más sanguinarias aman a quien los ama. Entonces, dice Jesucristo, eso no es mérito. Ama al que no te ama. Ese es el verdadero mérito. Y eso es lo que te hace ser más humano y ser feliz. Que a final de cuentas debiera de ser una de nuestras obligaciones. Debiéramos de tener todos la obligación de ser feliz. Salón. Presente, les confieso que he leído. La frase del día. Estamos habitados por libros y por amigos. Disfruten a sus amigos y disfruten a sus libros. Esto ya lo digo yo. Estamos habitados por libros y por amigos, nos dice el escritor francés Daniel Pénac.
tomamos nuestro separador, lo colocamos y vamos a concluir mañana con los comentarios acerca de el complejo de Telémaco, padres e hijos tras el ocaso del progenitor. Viene un capítulo muy interesante que se llama La confusión de las generaciones, una gran confusión de nuestro tiempo. Tomamos nuestro separador, lo colocamos, vamos a escuchar una última melodía por hoy, Falling se llama, de Alicia Keys, ¿sí? Que mañana también lo vamos a programar, a esta gran cantante de blues, de los nuevos ritmos norteamericanos, Falling. Mientras tanto, te recuerdo y te digo con mucho cariño que es un gusto compartir contigo este tiempo y este espacio. Te propongo que mañana los compartamos de nuevo. Buenas noches. Vuela en hojas de papel.